que vamos a conversar con la doctora Paola Vargas. Ya es vieja conocida de nosotros, ya ha estado por aquí, enhorabuena, y ella es máster en psicología clínica y de la salud mental. Doctora, bienvenida otra vez a Así Somos. Muchísimas gracias, un placer verlas otra vez. Gracias. Igualmente. Doc, porque es que a algunas personas les cuesta tomar la decisión de ir al psicólogo. Hace mucho tiempo, ¿cómo es que decían, Rose? ¿Qué estabas contando ahorita? Sí, que yo estaba contando que, por ejemplo, en ciertas zonas del país, el psicólogo no era tan común ir, y tildaban a las personas de ¿para qué yo voy a ir? Si yo acaso que yo estoy loco. El psicólogo es para los locos, decían. Sí. No, y a veces todavía hay cierta parte de la población que tiene como ese temor y ese estigma de buscar un profesional en psicología. Se tiene como cierto miedo, y es que hay personas que todavía no entienden muy bien qué hacemos nosotros los profesionales en psicología. Entonces, a veces todavía en pleno 2024 nos topamos personas que dicen, usted me está leyendo la mente. Es que a mí no me gusta como que usted se me quede viendo porque yo no sé si me está como analizando. Es lo que las personas a veces piensan. Incluso cuando estamos ni siquiera trabajando fuera de la oficina, está ese temor y nos lo dicen. Es que a mí me da miedo que usted esté como analizando lo que yo estoy haciendo. Un psicólogo no está trabajando todo el día, y eso es importante que lo veamos. Así como ustedes tienen un momento donde terminan de trabajar, nosotros igual. Entonces, cuando uno va al psicólogo, va específicamente a buscar ayuda, va a que lo validen, que lo escuchen, que le den herramientas que tal vez un amigo o una amiga no nos puede dar. A veces nos da cierto temor porque creemos, es que luego yo no me acuerdo de algo y viene esta persona y me hace recordar cosas que me duelen mucho. Hay algo que es importante: el proceso de terapia no siempre va a ser bonito, porque a veces vamos a tener que recordar y hablar de cosas que nos duelen, y eso frena mucho a las personas, pero es entender que es un proceso para estar mejor. Yo siempre digo que el proceso de sanar es como cuando usted abre una manguera que tal vez lleva mucho tiempo en el patio y comienza a salir toda la suciedad. Comienza a salir toda la suciedad y es incómodo, huele feo, posiblemente se vea feo, pero después sale el agua cristalina y clarita, que es la que necesitamos para estar bien. Sí. Yo tengo una duda, Doc. Ajá. ¿Cómo saber cuándo debo buscar ayuda psicológica? Y más profundo aún, ¿cómo saber cuándo mejor no? Ok. Vieras que es interesante, Nati, porque a veces dejamos ir al psicólogo hasta que ya no podemos más. Entonces, hasta que ya yo todos los días lloro, yo todos los días me enojo, no puedo dormir, no puedo comer, ya busco esa ayuda. Nosotros como costarricenses no tenemos una cultura preventiva en salud mental. Deberíamos ir para manejar el estrés, para manejar la ansiedad, para poder evaluar cómo estoy en mis relaciones de pareja o mis relaciones de trabajo. Pero específicamente, si no tenemos pues esta costumbre, ¿cuándo buscamos ayuda? Cuando realmente se sale de mis manos. Que yo digo, es que de verdad me siento abrumado, siento que esto me inunda, no sé cómo manejarlo. Todos los días me siento triste, todos los días me enojo por cualquier cosita, yo me acuesto y no dejo de pensar en esto. Yo cierro los ojos y sigo pensando en el trabajo, yo me acuesto y sigo pensando en la situación con mis hijos, yo me estoy bañando y estoy pensando en esta relación de pareja, estoy manejando y estoy pensando en otra cosa, y eso nos pone hasta en situaciones de peligro. Si alguien está manejando un vehículo y está sumamente ansioso o depresivo, eso no solamente pone en riesgo su vida, sino la de los demás. Una persona que trabaja en una construcción y esté en una situación de ansiedad o depresión es un peligro para él mismo, para los demás. Entonces, cuando ya mi cotidianidad, mi día a día, a mí se me dificulta mucho, es importante pedir ayuda. Pedir ayuda no debería dar vergüenza. Pedir ayuda es tan necesario como cuando decimos, mira, es que tengo un dolor de estómago que ya necesito ir a este doctor. ¿Por qué no hacemos lo mismo con la salud mental? Porque hay mucho estigma. Ahora Rose decía, es que esta idea de loco, a veces pensamos todavía que ir al psicólogo es porque ya una persona está casi de internar en un hospital, y no es cierto. O sea, es realmente algo que hasta chiquitos necesitan en algún momento. Sí, y bueno, y ni qué decir psiquiatras, ¿verdad? Todavía a veces suele ser como más pesada la palabra. Sin embargo, ha habido una tendencia, Doc, que tiene la gente, y ahora más adelantito quiero que nos responda cuándo no ir. Sí. Y lo pregunto porque a veces hay situaciones tan pesadas que han llevado personas durante muchos años, que tal vez ya uno está en una etapa de la vida muy adulta o quizás adulta mayor, en donde a veces yo he escuchado psicólogos, psicoanalistas que dicen, mira, no, ni abras ese capítulo, mejor no lo toques, no lo toques, que me encantaría ver si ahora lo podemos ejemplificar o comentar también, ¿verdad? Pero la idea siempre es que busquemos ayuda. Yo creo que llega un punto en el que uno dice, yo ya no puedo sola con esto. Sí. Ya este saco de la feria, yo ocupo que me ayuden porque ya no lo pude echar sola al carro, ¿verdad? Entonces, en ese momento la humildad aparece y es reconocer. ¿Qué pasa
con los acompañamientos, doctora, que uno sabe que le van a tomar mucho tiempo. Sí. Uno dice, mira, esto no es de una consultita, 2 consultas, tal vez necesite un acompañamiento hasta de por vida. ¿Cómo valorar eso y tomarlo como parte de nuestra vida e irlo integrando, no solo a nivel económico, sino también a nivel emocional y logístico? Bueno, eso es súper importante y qué dicha que lo preguntas así de claro, porque en muchas ocasiones las personas se frenan por eso mismo. Acá hay que entender que como hay profesionales especialistas en urología, en gerontología, en este montón de ramas, nosotros como profesionales en psicología no todos tenemos la misma manera de abordar. Hace muchos años, desde el psicoanálisis, periodos de procesos de psicoterapia duraban años. Entonces vos podías escuchar una palabra decir, es que llevo 8 años en un proceso de psicoanálisis. Actualmente los procesos no deberían ser tan largos. Un proceso debería tener un plan de sesiones donde siempre les decimos, bueno, aquí van a haber varias variables que van a influenciar el desarrollo de este proceso. Cada cuánto nos veamos, es muy diferente una persona que tenga la posibilidad de venir a una cita cada 15 días, cada semana incluso, a alguien que puede una vez al mes o una vez cada 2 meses. El proceso se va a hacer un poquito más lento. Años en un proceso de terapia no sería lo ideal, porque ambas partes se desgastan. Entonces, yo tengo pacientes que me tienen como un, ¿qué diría uno? Como este médico de cabecera, ¿verdad? Que vos decís, ella es mi ginecóloga, él es mi dentista, Paola es mi psicóloga, pero no es que están 7 años conmigo en terapia, sino que cuando necesitan algo y es un proceso nuevo, pues acuden a este profesional. Pero para tocar temas en específico, uno debería decir, bueno, esto lo vamos a trabajar en 15 sesiones y tener un plan. Muchas veces eso no pasa, porque las personas, ahora que vos me decías, bueno, ¿cuándo no ir a terapia? Yo estoy totalmente de acuerdo que hay temas que no es necesario abordar. Por ejemplo, una persona puede integrar una situación a su vida y sabe que esto sucedió, no la está negando, pero volver a entrar ahí a veces no es como el único método por el cual uno tiene que volver ahí para sanar. Uno puede entenderlo, uno puede integrar esta situación a su contexto actual, uno puede obtener herramientas, porque eso frena mucho la atención, porque dicen, a mí me da pavor volver ahí. A mí me da mucho miedo tener que regresar y volver a contar. Van a haber casos donde es necesario, van a haber casos donde no. Acá no nos podemos guiar con el proceso de otra persona. Como igual uno va donde un dentista y le pareció maravilloso, a otra persona le pareció terrible. Sí. Entonces no podemos solamente decir, es que a mí me fue así y usted le va a ir igual, porque primero no sabemos qué cositas salen en terapia. En otro espacio yo lo comentaba en muchas ocasiones, dando un ejemplo de temas de abuso sexual, hay personas que van a terapia no por ese tema, van por otra situación. Pero en el proceso se sienten en confianza, se dan dando cuenta y lo mencionan. Y si la persona desea trabajarlo y yo veo que es necesario en el proceso, se aborda. Pero no siempre es el tema central. Entonces pueden haber situaciones que alguien diga, es que yo no quiero trabajar esto, quiero esto otro. Ok, vaya por esto otro. En el proceso se verá si es necesario o no. Doctora, y ahora que usted habla de estos casos que son tan complejos, ¿verdad? Sí. Y cosas que nos marcan, que marcan a las personas tan fuertes, claro, como pérdidas, duelos, sí, abusos, sí, rompimientos inclusive. Claro. ¿Cómo identificar cuando, por ejemplo, no he pasado por un proceso tan complejo, pero sí necesito ir al psicólogo? Sí, es que eso, Rose, qué subjetivo que es. Porque hay personas que, por ejemplo, empiezan un proceso de terapia porque se murió su mascota. Y puede ser un conejito, pero resulta que estuvieran en un proceso de depresión donde tal vez falleció un familiar muy cercano, en su apartamento estaban solamente con ese conejito, era casi que este ser vivo que les acompañaba falleció y es un duelo. Alguien desde afuera no lo entenderá y dirá, ay, pero ¿cómo vas a pagar terapia por un conejo? Así es la gente, ¿verdad? Porque tenemos esa falta de sensibilidad y juzgamos mucho, lamentablemente. Pero cada historia es distinta y reconocer mi historia y validarla es importantísimo también. Chicas, vieran que ya están ingresando consultas y gracias porque no les hemos dicho el número, no les hemos recordado, pero bueno, es parte de la comunidad que ya tenemos aquí con nosotros. Bueno. 57000915 para que ustedes nos envíen consultas como las que ya nos están ingresando. Buenos días, la pregunta es compleja porque cada caso es particular y específico, claro, pero en general, ¿cuándo se marca la línea entre el psicólogo y el psiquiatra? Nos preguntan, es decir, ¿cuándo el psicólogo no es quien le debe dar abordaje, sino más bien tiene que recurrirse a un o una psiquiatra? Muchas gracias a nuestro amigo que nos envía la consulta. Importantísima esa pregunta y valiosísima también, porque era lo que vos ahora decías. Si a la gente le da miedo ir al psicólogo, psiquiatra es casi que una palabra tabú, porque ahí ya se asocia de una vez con que estoy en lo peor, y no es así.
Un psiquiatra es un médico. Es un médico especializado en el tema de salud mental. ¿Qué nos diferencia a los psiquiatras de los psicólogos? Que un psicólogo no te puede medicar. Si ahorita alguien que nos está escuchando, un psicólogo ha venido y le ha recomendado es que debes tomar esta pastilla y yo te recomendaría, eso no es ético, porque no tenemos la formación, yo no soy médico. Yo no puedo venir y decirle, ay, estás tomando antidepresivos, no deberías, jamás en la vida. ¿Qué sí puedo yo abordar y qué es lo que siempre buscamos? Trabajar en conjunto, porque yo les digo, hay trabajos, esto es como aprender a caminar. Y van a haber momentos donde yo voy a necesitar un par de muletas y en otro momento voy a necesitar otro apoyo. A veces hay procesos de psicoterapia que necesitan medicación. Por un tema de personalidad, por un tema porque su cuerpo ya no está generando esto que necesita para el día a día. Entonces, la línea donde está, un psicólogo no lo tiene que medicar. Eso es antiético, eso es incluso denunciable. Porque sucede en algunas ocasiones que un paciente viene y nos cuenta, es que a mí me recomendó mi psicólogo tomar flores de vaca, ¿verdad? Algo que se puede ver inofensivo. Pero después es que mi psicólogo me recomendó que yo tomara clonazepam. Bueno, pero no sos médico. Entonces, pero digamos, homeopatía, entonces sí podría uno decir, bueno, el psicólogo me dijo. La homeopatía, verás que tiene su temilla porque no se está como muy comprobado si tiene base científica. Entonces, por ahí ha habido como un debate de saber si realmente es un tema más de placebo o si tiene un tema más científico. Ahí siempre ha habido como una cuestión, ¿verdad? Que eso también es importantísimo que nosotros lo revisemos, porque hay abordajes de abordajes. Entonces, podemos ver tal vez una persona que me esté dándome un proceso de psicoterapia con terapias que me pueden hacer un poquito de ruido. Entonces, yo también tengo el derecho de preguntar en el Colegio de Profesionales en Psicología qué pasó con este abordaje. Es que vieras que mi psicólogo me está ofreciendo tal cosa. Ustedes como pacientes tienen el derecho de llamar y preguntar. ¿Esto es normal? Exacto. Esto me sirve, esto no. Y buscar la mejor ayuda. Bueno, y vean esta otra pregunta antes de irnos a la pausa. ¿El vértigo es tratable con la psicología? Es que yo tengo tal nivel que hasta no puedo manejar dependiendo del lugar. Habría que ver, cada caso es distinto, si esto es secuela de algo o si necesitamos un complemento de la parte médica a la parte psicológica, ¿verdad? Porque hay situaciones donde tal vez cierto lugar me provoca vértigo. No sé, estoy dando ejemplos al azar, un accidente de tránsito, una situación donde mi vida estuvo en peligro que ahora cuando me siento expuesto ante algo similar me genera una sensación. Acá no podría definir qué es porque no conozco el caso, pero sí es tratable viendo cada caso individual. En algunas ocasiones, como les comentaba, trabajando médico y psicólogo de la mano se obtienen resultados buenísimos, pero cada caso es distinto. Doctora, una pregunta, porque tenemos muchas personas escuchándonos de esta comunidad hermosa de Así Somos que nunca han ido a un psicólogo. Sí. ¿Cómo debería ser una consulta psicológica o qué es lo que se hace en una consulta psicológica? Entendemos que hay distintas ramas de la psicología, hay distintos enfoques y hay distintos profesionales y todos los casos son diferentes. Pero también para traernos abajo muchos miedos, muchos temores, ¿verdad? Y estereotipos que hay sobre la consulta. O inclusive ahora que usted decía, qué cosas son denunciables y qué no. Uno llega tal vez a una consulta y está pasando cosas que usted dice, ay, esto es normal. Mira, entonces, ¿cómo debería de ser eso? Claro, ahora Nati mencionaba algo, hay cosas que no se van a curar en una sesión, yo diría y me atrevería a decir que ninguna, porque en la primera sesión yo apenas te tengo que conocer y eso uno lo tiene que explicar desde el principio, es casi que en 60 minutos hacer un resumen ejecutivo de no sé cuántos años, por eso hay personas que es muy bonito cuando en este proceso llevan casi una libreta de resumen, ¿verdad? Y van así como me pasó esto, bueno, es mejor, porque en la primera sesión hay temor, hay vergüenza, uno tiene que generar clic con la persona, porque puede ser que no te sientas cómodo. Entonces, lo que menos debería ser un espacio de terapia es un lugar donde uno no se sienta cómodo. Si vos sentís que tu terapeuta está como juzgando, está haciendo caras, yo cuando daba clases en la universidad siempre les decían, cuiden demasiado su cara, porque imagínense ir y que usted... Jamás, ¿verdad? Uno no puede hacer gestos, uno tiene que validar y ser un espacio seguro. Entonces, ¿qué se debería sentir en un espacio de terapia? Derechos que ustedes tienen, saber cuántos años tiene uno de ejercicio profesional, saber en qué se especializa, saber cuántos años ha trabajado en esta temática. No todos sabemos de todo.
Entonces, si por ejemplo, en mi caso, yo no trabajo el tema de consumo de sustancias ni adicciones. Si alguien viene a buscar específicamente eso, yo estoy en la responsabilidad de decirle, ok, podemos trabajar esto, pero específicamente en este punto, yo preferiría derivarte con un colega para que abordemos esta situación. De ahí la persona decide. Entonces, tengo que saber desde qué abordaje me va esta persona a dar un proceso de terapia. Es psicoanalista, es conductista, es humanista, porque a veces las personas asocian psicología con Freud. Ha sido como el personaje, ¿verdad?, principal, si lo llamamos de alguna manera, y la gente utiliza el término inconsciente, preconsciente y todos esos temas, y no necesariamente en la actualidad los estamos utilizando. Entonces, todas las dudas que ustedes tengan en esa primera sesión es importantísimo. Hay personas que llegan a terapia y dicen, vea, no sé ni qué trabajar, pero yo no estoy bien. No sé ni para qué vengo, pero no me siento bien. Y lo que encontramos es un espacio de preguntas y respuestas, ¿verdad, doctora? Y antes que todo un lugar seguro, Nati. Sí. Un lugar de confianza. Y yo la primera vez que fui a una psicóloga fue hace muchos años y fue por una pérdida. Yo llevaba ya muchos meses en que yo dije, no, yo ya no puedo sola. Y yo comía y adelgazaba, porque claro, no me estaba nutriendo, yo estaba triste, ¿verdad? No era ni siquiera deprimida, pero yo dije, ya yo no puedo sola con esta carga. Y busqué ayuda. El vacilón, y aquí va la anécdota. La anécdota muy graciosa, es que fui donde esta persona, le cuento lo que me pasa, porque estaba triste, lo que me estaba sucediendo. Me dice, bueno, nos tenemos que volver a ver, y yo, perfecto. Entonces, uno esperaba hasta con emoción, porque uno sí sale un poquillo más ligera la carga, ¿verdad? Y ayuda mucho. El vacilón es que a la tercera sesión, chicas, yo llegué y ella estaba emocionadísima hablando por teléfono con alguien, de algo muy bonito, un familiar, y me hizo señas. Estaba, ay, sí, fulana, sí, pasa, sentate. Sí, mira, te tengo que dejar, que tengo sí, bueno, chao. Corta, ¿verdad? Y me dice, ¿cómo estás, Sofía? ¿Cómo has seguido? Ay, qué mal. Sí, ahí se rompió el clic inmediato. Sí, claro. O sea, yo me quedé por cortesía. Sí. Pero claramente no volví porque todo mal. Claro. A mí me pasó algo similar hace 2 años, que fue el tema de la pérdida de mi papá, ¿verdad? Físicamente. Y yo, pues, como todos, ¿verdad? He atravesado retos en la vida. Claro. Pero siempre yo, junto con mi familia, podía. De eso que usted dice, soy resiliencia. Claro. Pero con este tema de ya, este duelo, como dijo usted, me inundó, me sobrepasó. Claro. Entonces yo decía, necesito ayuda. Y fui justamente donde una psicóloga que me recomendaron, y la verdad es que estaba cerca de donde vivo, entonces también fue como por eso. Claro. Y cuando llegué, encontré más bien demasiada empatía, porque era como que yo tengo muchos amigos y amigas, gracias a Dios, y ella se comportó como eso, como una amiga, y lo sentí como muy poco profesional. Claro. Ahí me disculpa si me está escuchando la psicóloga en este momento. Pero bueno, el punto es que yo llegué así y ella era como, en un toque, inclusive hizo gestos y yo estaba llorando y ella también se puso a llorar y todo, y yo dije, aquí algo algo está off. Yo no sé cómo debería ser, porque era mi primera vez. Yo no sé cómo debería, porque yo me curaba sola, ¿verdad? Yo decía, yo no sé cómo debería ser un psicólogo, pero algo no me calza. Entonces después busqué un psicólogo de duelo, que fue con el que trabajé, ¿verdad? Especializado en duelos. Sí. Y si ustedes me preguntan al día de hoy, no me acuerdo el nombre del señor. Ni siquiera era importante para mí, porque yo no quería que como los americanos dicen, no quería como que me sugarcoat, que me endulzaran las cosas. Yo realmente quería que me dieran las herramientas para atravesar este duelo. Y así fue, ¿verdad? Y bueno, tuve que también, era a través de una compañía de seguros, y tuve que reportar porque inclusive la psicóloga en ese momento, Nati y Doc, fue como, ay, es que vos trabajas en radio y en tele. Entonces la sentí como más bien, no sé. Si no necesitabas una fan. No necesitaba eso en ese momento. Sí, entonces yo lo que insto es a que si no nos sentimos cómodos, movámonos de ahí, porque al final no es un compromiso con el psicólogo, es un compromiso con sanar con uno mismo. Sí, no es. ¿Verdad, Sofía? Sofi. Digo, no, a mí me pasa mucho, yo equivoco con hombres. Sí, pero es que estás pagando un servicio. ¿Y usted nunca le dijo que no se llamaba Sofía? No. Bueno, ya se dio cuenta. Bueno, pero también hasta eso, tienen derecho de expresarlo.
Porque a veces dicen, es que no, qué vergüenza, ¿verdad? Pero estás pagando un servicio. Yo siempre les comento, hay colegas, por ejemplo, que utilizamos la computadora o están escribiendo, pero ustedes tienen que saber qué estamos escribiendo. Porque también hay temor que dicen algo y uno lo escribe, ¿verdad? Y no, uno está llevando un registro precisamente para después de la sesión decir, ok, hoy trabajé con Nati esto, esto y esto. Y antes de la sesión decir, es Natalia y esta es su historia. Y además ustedes no son robots, Doc. O sea, yo no me imagino cómo pueden quedar ustedes los psicólogos cargados al final del día porque, a ver, sí, es un trabajo, se abre y se cierra, pero ¿qué va? Las emociones a todos nos impactan y pesan. Doctora, usted ofrece terapia de parejas. ¿O qué es la importancia de la terapia de parejas también? Yo personalmente no brindo ese servicio. Como les decía, cada uno de nosotros tenemos nuestra rama de trabajo. Yo trabajo especialmente con adultos de manera individual. Sí hay especialidad de terapia de parejas y hasta eso es importante, porque no cualquier persona que salga con la formación básica de la universidad va a darles el mejor abordaje. Entonces, si alguien tiene esa necesidad, repito y voy a ser insistente con eso, pregunten los atestados del psicólogo. ¿Por qué? Porque esto me da experiencia y esto me da mi tranquilidad de saber en qué estoy poniendo la salud mental, en manos de quién la estoy poniendo. Uno no va simplemente a donde cualquier doctora que lo opere. Uno revisa sus años de experiencia, opiniones de las personas y qué estudió. Entonces, en el área de salud mental es exactamente igual. Doctora, vea qué importante esta consulta, y Nati también. Dice, ahora que ustedes tratan el vértigo, una experiencia personal. Hace unos 20 años tuve una laberintitis, una infección del laberinto del oído y genera mucho mareo. Luego de tratármelo clínicamente me quedó una secuela psicológica, si se ajusta bien el término, que al final un neurólogo dio en el clavo y me trató con medicamentos y santo remedio. Pero lo que quiero llegar es que en ocasiones una afectación física tangible puede desencadenar una afectación de salud mental. Claro, sí, eso es importantísimo porque nosotros no podemos separarnos. Si una parte física está mal, mentalmente eso nos va a afectar y en muchas ocasiones situaciones a nivel mental, ansiedades, depresiones, eso puede afectarnos con dolores de estómago, con diarreas, con falta de apetito, con mucho apetito, con problemas en el sueño. Entonces, siempre que haya algo que se salga de esa norma, de esa liniecita base, siempre les digo yo que ustedes digan, es que antes de esta fecha yo no era así, antes de este trabajo yo no era así, antes de esta relación yo no era así, préstenle cuidado, porque a veces normalizamos esas cosas y no buscamos la ayuda en el momento necesario. Doctora, ya para ir cerrando, nos consultan si la hipnosis es parte del proceso psicológico. Todos esos tipos de abordajes, les insisto, ustedes tienen derecho de buscarlo en el Colegio de Profesionales en Psicología, porque está la hipnosis clínica, que esta sí tiene un respaldo científico, hay otro tipo de hipnosis de personas que tal vez no tienen la formación necesaria, nuevamente basada en estudios, ¿verdad? En artículos que ustedes puedan decir, ok, este abordaje no pone mi mente en peligro, porque eso puede pasar, que nos expongamos a algún tipo de abordaje que esté de moda o alguna persona, algún coach que lo que haga es dar consejos, que lo que haga es hablar desde su experiencia de vida y no es un profesional en la materia. Entonces, nuevamente, usted no va a ir donde una persona que le diga, yo lo opero ahí. No, usted va donde un médico, un cirujano especializado. Con salud mental es igual. Ok. Y doctora, nos dicen, buenas, el problema de alcoholismo se puede tratar con psicólogos. Saludos desde Los Ángeles, California. Nos escribe Alberto, entendiendo que el alcoholismo es una enfermedad que, como bien lo dicen, no se cura, se controla, se trata. Sí, es un abordaje integral. Como les decía, en algún momento vamos a necesitar trabajar varias ramas distintas al mismo tiempo, entender, bueno, la historia de vida, por qué empezamos a consumir, qué me genera a mí el alcohol, qué me provoca no tener alcohol en mi vida, entender esa historia de vida. Pero va a tener que haber un médico que me ayude a mí en un tema ya físico que se sale, como les decía al principio, del tema mental. Bueno, entonces ese abordaje entre las partes es importante. Y además, doctora, valga decir que el acompañamiento psicológico para familiares de los alcohólicos es, para mí, indispensable. Como dijo Rose, en la canasta básica está el arroz, los frijoles, la sal, el azúcar y el psicólogo. Sí, porque sí hay mucha situación que uno no puede solito, ¿verdad? Sí. Por eso también uno agradece grupos de apoyo como Alcohólicos Anónimos, Al-Anon, todos estos, ¿verdad? Quienes hemos tenido una persona alcohólica en la familia sabemos que los embates de esta enfermedad son duros y no eximen a nadie. A nadie. Por aquí nos llega un mensaje muy lindo. Gracias por compartir, Nati. Nos dice, seguro lo que yo conté de la psicóloga. Yo también tuve una pérdida y no se habla lo suficiente. Yo soy psicóloga también, pero pasé por un duelo de mi papá, un divorcio, una pandemia y después la pérdida. Aunque todo fue muy seguido, no tomé el suficiente tiempo para trabajar cada cosa y al final me quemé y caí en depresión, donde ya tuve que acudir al psiquiatra
psiquiatra por medicamento. Claro. Gracias a usted, nuestra amiga, por compartirnos esto tan personal. Y es que ven, uno como ser humano no es de palo, ¿verdad? No, uno es de carne y hueso, tiene sentimientos. ¿Y por qué no buscar ayuda? Ahora está de moda reconocer las debilidades, también han visto. Y yo creo que es eso, Nati. Nosotras desde el principio, cuando creamos Así Somos o cuando definimos cómo iba a ser el estilo del programa, estuvimos muy claras que si tocaba mostrarnos vulnerables, lo íbamos a hacer, y creo que lo hemos hecho justamente para eso, para servir de testimonio, que no porque estamos aquí pues detrás de un micrófono, simplemente nuestra vida es perfecta, como lo ha dicho Nati muchas veces, sino que también hemos atravesado por pérdidas, hemos tenido duelos, y sobre todo lo más importante es buscar las herramientas y con positivismo afrontarlo en la medida que sea posible. Y nosotros también, yo también he tenido que llevar mi proceso de terapia, también no me ha gustado el proceso que he llevado, otro me sirvió muchísimo, porque uno tiene que reconocer que necesita ayuda. Y lo que usted va a encontrar en un proceso de terapia, ¿qué va a ser? Una persona igual que usted. Una persona que en algún momento se puede identificar, que en algún momento pueden tener puntos en común, pero algo importantísimo, el psicólogo no es su amigo. El psicólogo no le va a hablar de una manera muy charlatana, no. Pueden haber momentos de confianza, sí, porque cada consultante es distinto, pero no va a ser esta persona que yo voy a llegar y contarle y me va a validar absolutamente todo lo que yo diga como un amigo. En algún momento me va a decir cosas que, pucha, ¿verdad? ¿Qué sesión de terapia más fea? Y salí llorando, salí enojado, pero lo necesitaba. Me va a dar herramientas, me va a acompañar, me va a explicar algunas situaciones que yo no entiendo por qué pasan, pero es importante que usted cada vez que salga de sesión, yo me acuerdo de una profesora, Silvia Prada, que decía, si usted salió como haber tomado café con un amigo, esa sesión no sirvió. A usted le tuvo que haber movilizado algo, le tuvo que haber enseñado algo, porque si no, entonces no es un proceso de terapia, es simplemente una charla. Muy bien, doctora. ¿Dónde podemos localizarla, doc? Para quienes ya les picó el gusanillo y la curiosidad por ir al psicólogo. Bueno, ojalá que busquen a un profesional de confianza. En mi caso, pueden contactarme al 8705-3104 o contactarme también por redes sociales como Paola Vargas, _psicología. Paola, muchísimas gracias. ¿A ustedes? Doctora. Estás a un clic de distancia. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y sé el primero en descubrir todo el contenido.